En el continente celestial se efectúa la boda de la emperatriz de la secta demoníaca, en eso llega el príncipe de la nación oriental Lin Xiaoyao, los invitados comentan sobre su aparición y que es un genio en el cultivo, otro menciona que comparado a la emperatriz está muchos pasos atrás, nos muestran los reinos de la tierra celestial. Otros comentan que el príncipe es mucho mejor que el inútil Nintian, ya que trabajó en la secta durante 3 años y solo ha llegado a artista marcial de una estrella. Se preguntan por qué la emperatriz lo eligió para casarse mientras el otro pide que hable más bajo indicando que la emperatriz podría matarlo. En la residencia de la emperatriz el protagonista no puede creer que se haya convertido en un viajero del tiempo y menciona que en este mundo todos pueden practicar la cultivación. Se pregunta por qué no puede subir de reino si ha trabajado tan duro durante 3 años, pregunta si acaso es un desperdicio y del por qué un inútil como él se casará con la emperatriz. Menciona que su ropa es elegante y en eso siente la presencia de alguien, se abre la puerta y vemos que ingresa una mujer la cual pregunta si ya despertó, esta es la emperatriz Lo Bukin la cual menciona que irá al grano, le dice que el matrimonio es solo por apariencia y vemos que el prota se sorprende. La otra pide que no tenga pensamientos sucios o no la culpe por ser despiadada, el prota se pregunta si es una broma pero en eso aparece una ventana la cual lo felicita por activar el sistema de sorpresas. El prota no entiende y la emperatriz empieza a hablarle, vemos que este no lo escucha y menciona que con este sistema puede cambiar su destino y liberarse de esta identidad inútil. Pide al sistema que le dé una explicación de cómo funciona, vemos que no hay respuesta y mientras trata de comunicarse con el sistema la emperatriz pregunta si escuchó con claridad. El prota inconscientemente pide que se calle lo cual sorprende a la emperatriz. Esta furiosa pregunta que acaba de decir y el prota menciona que estaba sumergido en sus pensamientos por lo que se olvidó de ella, menciona que la mujer es fuerte y puede aplastarlo como a una hormiga. Mientras trata de darle una explicación aparece una ventana el cual lo felicita por completar su primera conmoción, como recompensa le da la habilidad de supresión del aura. Menciona que esta habilidad suprimirá al oponente y este no podrá usar su energía espiritual en las próximas 3 horas. El prota menciona que es increíble y se pregunta si esto es gracias a que acaba de regañar a la emperatriz, mientras piensa se pregunta por qué la emperatriz quiere tener un falso matrimonio con él. Menciona que seguramente tiene algo que ella quiere y si eso es así es muy probable que no lo mate, menciona que aprovechará su habilidad para sorprenderla varias veces, se para frente a ella y menciona que es su esposo. Pregunta si hay un problema con que hable así lo cual sorprende a la emperatriz, el sistema le da la recompensa de píldora de energía vital la cual ajusta sus meridianos y restaura la vitalidad. El prota indica que debe aprovechar esta oportunidad. Le dice a la emperatriz que ahora que son marido y mujer deben empezar a hacer lo que una pareja hace, la otra furiosa pregunta de qué habla y vemos que el sistema lo felicita por la nueva sorpresa, como recompensa le darán una mejora de 10 veces en su cultivo. Vemos que varios aspectos van mejorando y el prota menciona que al fin dejó de ser un desperdicio, este sonríe pero en eso es interrumpido por la emperatriz la cual empieza a atacarlo. El prota menciona que al parecer se excedió y vemos como la emperatriz arremete contra él, pregunta cómo quiere morir y el prota pide al sistema que active su habilidad supresión de aura. La emperatriz siente algo y se pregunta por qué no siente su energía espiritual, menciona que ya no tiene fuerzas mientras vemos que cae encima del prota. El prota indica que tiene 3 horas y comenta que será inútil escapar ya que la emperatriz lo atrapará, menciona que se arriesgará y se pone encima de la emperatriz, la otra pregunta que trata de hacer. El prota piensa que debe darle varias sorpresas e inmediatamente la empieza a desvestir, el sistema menciona que sorprendió a la emperatriz de la secta de los demonios. El prota aprovecha las 3 horas y le da como animal en celo. Una vez termina el prota le dice que no lo matará ya que tiene algo que ella quiere, la otra piensa que debe ser paciente ya que si lo matan no podrá obtener el código de los demonios celestiales, menciona que lo necesita y pide que venga al templo por la tarde para celebrar su ceremonia de matrimonio. El prota la observa marcharse y mientras toma aire indica que está loco ya que se atrevió a tratar de esa manera a la emperatriz. Vemos que aparece una notificación del sistema indicando que su cultivo ha mejorado a 10 años de progreso. Vemos que empieza a subir de niveles y una hora después el sistema anuncia que ha llegado al nivel de 6 estrellas del reino Xuanwu, menciona que puede revisar sus características en el panel. El prota sonríe y revisa su panel. Pregunta qué es la constitución divina, vemos que el sistema no le responde y el prota vuelve a hacer la pregunta, la otra parte no le contesta y el prota decide dejar de preguntar e indica que debe pensar en otros planes.
Menciona que no le importa el anfitrión original y que él no es alguien que disfrute vivir a expensas de los demás. Menciona que no importa que su esposa sea la emperatriz y que él algún día estará en la cima del mundo. Al atardecer en el palacio del demonio vemos a la emperatriz ingresar, comentan que es hermosa y digna de ser la emperatriz, vemos al príncipe beber y este comenta que la emperatriz está a la altura de su reputación. Menciona que es lamentable que se case con alguien que no la merece y en eso otro le comenta que al parecer admira a la emperatriz en secreto, menciona que al ser un príncipe él está más calificado para estar con la emperatriz. Este es Quang Zhou, un maestro de la secta de las bestias salvajes, le dice que si fuera él no dejaría que la emperatriz se case con un inútil. Vemos que el otro enfurece pero menciona que no puede interferir en los asuntos de la emperatriz. Piensa que tiene muchas ganas de ver al perdedor que se atreve a casarse con la emperatriz. El maestro de ceremonia indica que la emperatriz ya llegó y es hora de que ingrese el marido. Todos comentan acerca de él indicando que es un discípulo de bajo nivel. Otro comenta que aparte de ser guapo no tiene otras ventajas. El maestro de ceremonia pide al novio que ingrese y al no escuchar una respuesta los demás se preguntan dónde está esa basura. En ese instante ingresa el prota el cual menciona que la sala está muy lejos y tuvo que correr hasta quedarse sin aliento, se disculpa por llegar tarde y comenta que es la primera vez que se casa por lo que no tiene experiencia. Todos se sorprenden de tales palabras y el príncipe pregunta cómo se atreve a hablar de esa manera, menciona que hizo esperar a la emperatriz pero el prota pregunta por qué grita en el día de su matrimonio, le dice que el llegar tarde no afectará su noche de bodas. Los presentes se sorprenden al escuchar esto, lo llaman sinvergüenza ya que planea tener relaciones con la emperatriz, mientras lo critican aparecen mensajes del sistema por sorprender a los presentes, como recompensa le dan la técnica de palma del demonio celestial. El prota indica que es genial ya que puede aprender una gran técnica como la palma del demonio en un instante. El príncipe se pregunta por qué lo eligió a él y que en términos de fuerza este puede aplastarlo sin ningún problema. Apretando el puño menciona que es el tercer príncipe del reino Dongxin y se pregunta cómo ese simple sirviente se atreve a compararse con él. Vemos que lo detiene y lo reta a un duelo indicando que protegerá la dignidad de la emperatriz. Los demás mencionan que el príncipe es un joven genio mientras otra se pregunta cómo es posible que la emperatriz se case con alguien inferior. El príncipe menciona que no lo va a intimidar y que utilizará la mitad de su fuerza. La emperatriz lo observa mientras que el que incitó al príncipe observa esto, menciona que aunque use la mitad de su fuerza lo derrotará fácilmente. Los demás comentan que el príncipe es generoso y vemos que el prota acepta su desafío. El príncipe lo llama tonto indicando que incluso si usa la mitad de su fuerza no será ningún problema encargarse de él. Mientras habla los demás le dan la razón e indican que la emperatriz debería de casarse con un príncipe o un hijo santo de gran poder. El prota se acerca y menciona que le dará una lección. Lo provoca indicando que le dará el primer movimiento. El otro menciona que no resistirá su ataque y pide mejor ataque él. El prota menciona que esperaba esto y acepta su invitación. Este se prepara mientras el príncipe se burla de su técnica. En eso vemos hablar a ancianos de la secta los cuales indican que manchará la reputación de la secta y el otro se pregunta por qué la maestra no lo detiene. Vemos al prota listo y arremete contra el príncipe, crea una bola de energía y el príncipe se burla preguntando si en serio cree que una pequeña habilidad lo derrote. Vemos que el prota amplifica su poder usando la palma del demonio celestial. El príncipe se sorprende y pregunta qué es esto. El anciano de la secta menciona que es la palma del demonio celestial y vemos que el otro no lo cree. Se preguntan cómo dominó esa técnica mientras el príncipe intenta levantar el sello que se puso para reprimir su fuerza. Al no surgir efecto este se pregunta por qué no pasa nada y se da cuenta de algo. Observa a la emperatriz y se pregunta si lo está reprimiendo. Vemos una cadena a su alrededor y se pregunta por qué hace esto por un inútil. Poco después todos comentan sobre lo sucedido, mencionan que la técnica de palma demonio celestial es una muy avanzada en la secta y que cómo es posible que esa basura pueda aprenderla. Los ancianos aún están sorprendidos y la emperatriz sorprendida se pregunta si realmente será la clave para obtener el libro del demonio celestial. Recuerda lo sucedido antes de venir y se pregunta si él será el responsable de la desaparición de su energía espiritual en ese momento. Vemos que al prota le llegan varios mensajes por sorprender a los presentes, como recompensa por la sorpresa grupal le dan la técnica de cuerpo encantador divino. El prota menciona que es genial y empieza a aprenderla. Todas las chicas no entienden qué pasa pero empiezan a pensar que el prota es guapo. Vemos que el efecto también aplica a los demás cultivadores y el prota no puede creerlo ya que conquistó a todos en el día de su boda.
Este observa a la emperatriz y se pregunta por qué ella no reacciona. En eso alguien le habla y el príncipe pregunta por qué, menciona que todos hablan de lo basura que es y el prota riendo menciona que tienen razón. Los invitados se preguntan por qué menciona eso ya que lo está aceptando. El prota menciona que ante los grandes cultivadores todos son basura, los demás preguntan si sabe cuántos son los que lograron ascender al paso del cielo, otro menciona que según él, todos los hijos santos y príncipes también son basura. El prota recita un poema en el cual da a entender y reconocer que es una basura. Menciona que al conseguir pequeños logros se creen superiores, lo cual conmociona a los cultivadores. Mencionan que tiene razón y que estos hijos santos y príncipes suelen ser tratados como genios. Preguntan cómo un simple discípulo puede tener la elegancia de un sabio. Mientras sucede esto, el anciano pregunta dónde aprendió esa técnica. El prota le dice que en el pabellón sagrado y menciona que no puede mencionar al sistema. El anciano le dice que efectivamente hay una copia de la técnica en el pabellón y le pregunta qué tiempo le llevó dominarla. El prota menciona algo y el anciano entiende que le tomó un año. El prota piensa y menciona que debe sorprenderlos, por lo cual menciona que tardó un día en entenderlo. Todos en la sala se alarman ya que es imposible aprenderlo en un día. El prota se pregunta si debería de haber mencionado más tiempo y vemos que el anciano se le acerca indicando que esa técnica es complicada de aprender. Menciona que incluso a la emperatriz le tomó 3 días aprenderlo. Feliz menciona que ha aparecido un genio en su secta y que tiene el talento suficiente para estar al lado de la emperatriz. Los invitados no pueden creer esto y vemos que al prota le llega un mensaje en el cual le dan una recompensa de 1000 unidades de energía espiritual por sorprender a todos los ancianos de la secta. Vemos al anciano llorar y se calma mencionando que no pueden retrasar la boda. Pide al maestro de ceremonia que continúe y vemos que este da inicio. Vemos que la pareja se acerca al altar. En eso vemos que halagan al prota y este menciona que hace un momento lo estaban maldiciendo y que ahora mencionan que son la pareja perfecta. El prota sonriendo menciona que no importa el mundo, los fuertes siempre obtendrán el respeto de otros. Vemos que estos hacen una reverencia ante el cielo y la tierra, pero en eso la emperatriz lo observa. Esta pide que todo lo dicho por la estatua sea cierto y pueda obtener el libro del demonio celestial al casarse con esta persona. Retrocedemos unos meses atrás en el área prohibido de la secta. Vemos a la emperatriz junto a una estatua. Pregunta si podrá obtener el libro si se casa con ese perdedor. Menciona que en 6 meses las grandes sectas atacarán su secta demoníaca y que con su nivel no podrá resistir la batalla. Menciona que necesita un avance y que con el libro podrá obtenerlo. Indica que hay una regla en el cual mencionan que el líder de la secta debe casarse con alguien que poseyera la constitución divina y así obtener el manual del demonio celestial. Menciona que no importa que sea un perdedor, ésta se casará con él. Indica que no dejará que la secta colapse y volviendo al presente vemos que la pareja se saluda. Uno de los maestros menciona que debe informar esto al líder de la alianza y nos trasladamos a otra área. Vemos una reunión y el líder pregunta cómo va la preparación para eliminar la secta demoníaca. Los ancianos mencionan que va según lo planeado y el otro comenta que la emperatriz decidió casarse con un inútil. El líder menciona saber de esto e indica que el infiltrado se está comunicando con él. Al activar la piedra de comunicación vemos al otro alterado y el líder pregunta qué pasa ya que está tan agitado. Este menciona que la emperatriz los engañó y que el esposo no es un desperdicio en lo absoluto sino al contrario es un genio incomparable. Esto sorprende a los ancianos y el otro informa que el esposo se hacía pasar por un sirviente inútil, indica que hizo lo que sugirieron e incitó al príncipe para que lo desafiara. Menciona que éste lo derrotó de un golpe con la técnica palma del demonio la cual la aprendió en un día. Menciona que luego de eso reprendió a los hijos santos y príncipes los cuales no se molestaron y lo llamaron pequeño sabio. Los ancianos no pueden creerlo y el líder menciona que deben investigar a ese tal Nintian. Por la noche en la habitación de la emperatriz el prota se pregunta por qué no reaccionó al encanto divino. La vemos arreglarse y el prota se pregunta qué debería de hacer. Menciona que se convirtió en el esposo de la emperatriz y que si no fuera por el sistema este estaría en grave peligro. Indica que el príncipe seguramente buscará venganza y pide al sistema que active el encanto divino. Menciona que sorprenderá a la emperatriz y vemos que empieza a hablarle. Trata de seducirla mencionando que es hora de que los esposos pasen la noche juntos. La emperatriz indica que sabe sobre su constitución especial y que esto solo funciona en las chicas jóvenes. El prota menciona que es lo que se esperaba de la emperatriz. Vemos que la otra se levanta lo cual sonroja al prota. Esta se acerca al prota y pregunta si tiene pensamientos impuros. El prota pregunta de qué habla y la otra menciona que no pasará lo mismo de la anterior vez. El prota menciona que no cree eso pero vemos que es detenido y se pregunta qué pasa.
La emperatriz menciona que usó energía espiritual para detenerlo e indica que dormirá de pie. El prota pide que lo suelte y menciona que pelearán en la cama para ver quién gana. Ya más tarde el prota menciona que debería de rendirse por hoy y menciona que debería de empezar a entrenar ya que piensa mostrarle lo poderoso que será su esposo. Al día siguiente el prota maldice ya que su esposa lo dejó dormir parado, menciona que cultivando llegó a maestro Xuanbu de 7 estrellas. En eso aparece un mensaje el cual anuncia que debe elegir un lugar con abundante energía espiritual para entrenar. Menciona que el campo de entrenamiento cuenta con mucha energía espiritual y que en este lugar suelen entrenar los discípulos internos, mientras practica todos comentan sobre él y que pasó a ser de un inútil a un prodigio. El prota menciona que no esperaba esto ya que la energía resultó ser más abundante y pura de lo que esperaba, menciona que su velocidad de cultivo no es rápido lo cual sorprende a los demás discípulos. Menciona que aumentará su velocidad a 10 veces y mientras esto ocurre los discípulos sienten un temblor, se preguntan qué pasa y mencionan que al parecer es a causa del prota. El sistema lo felicita por sorprender a los discípulos y como recompensa le darán la técnica de paso del dragón errante. Este aprende la técnica y menciona que con esto ya no se cansará al moverse. Se levanta indicando que la energía acumulada será en vano si no consigue un método de cultivo. Pregunta a una de las discípulas en dónde están las técnicas de ejercicio, la chica lo llama patriarca y menciona que los textos están en el pabellón sagrado. El prota le dice que entiende pero al darse cuenta pregunta cómo lo llamó. Observando a la chica pregunta qué está pasando y esta menciona que al casarse con la emperatriz se convirtió en el patriarca, el prota pide que lo llame hermano mayor e indica que ese título suena para viejos. Vemos que la chica se emociona e indica que el patriarca es muy guapo, el prota se despide indicando que no los molestará y poco después llega a la biblioteca central de la secta, pregunta si todos en la fila esperan para ingresar en la biblioteca. El otro le dice que sí e indica que vale la pena esperar si con esto podrán aprender las técnicas de los antiguos líderes de la secta. Este se sorprende al reconocerlo y lo llama patriarca. Vemos que todas las chicas empiezan a rodearlo, vemos que aparece el anciano y pregunta por el alboroto, se empiezan a alejar y comentan que el anciano es conocido por ser estricto. Este observa al prota y rápidamente se agacha para saludarlo lo cual sorprende a los discípulos. El anciano le entrega una llave indicando que con esto podrá observar a gusto. El prota pregunta si habla en serio y el anciano menciona que cada piso tiene restricciones y que con esta llave podrá acceder a cualquier piso. Nota que el prota no está y este menciona que irá al 5.º piso. Los estudiantes mencionan que solo la emperatriz, el gran anciano y anciano supremo pueden ingresar al 5.º piso. El prota ingresa indicando que tiene mucha energía espiritual por lo que quiere aprender la mejor técnica, empieza a revisar las muchas técnicas que hay y nota una en particular. Esta se trataba de la técnica del rey demonio y vemos que éste empieza a practicarlo. El sistema menciona que gracias a su aumento comprenderá la técnica 10 veces más rápido de lo habitual, poco después anuncian que comprendió la técnica del rey demonio. Vemos que algo le empieza a pasar y en eso los estudiantes notan esto y se preguntan qué está pasando. Se preguntan si el patriarca encontró una gran habilidad, al prota le llega un mensaje y este pregunta qué pasa. El anciano le dice que se está comunicando a través de la ficha y comenta que ocurrió un fenómeno por lo que le pregunta si tiene algún problema, el prota le dice que los meridianos que abrió son muy bajos. El anciano le pide que no se desanime pero el prota menciona que aún le queda más de la mitad de energía espiritual en su cuerpo. El anciano no puede creerlo ya que en el corto tiempo logró comprender los 100 pasos del rey demonio. El sistema lo felicita por sorprender al anciano y le da como recompensa el registro del dios celestial. El prota menciona que esta técnica es de nivel divino y pide al sistema que inicie la cultivación. Vemos que empieza a aprenderla y el prota siente algo raro, inmediatamente empieza a sentir mucho dolor. Menciona que para aprender una técnica de nivel divino se requiere la disolución completa de las venas espirituales, indica que es como si rompieran sus huesos y los volvieran a reconstruir. Poco después el sistema menciona que comprendió el 30% de la técnica. Menciona que a continuación se abrirán las líneas espirituales, el prota se pregunta cuántas venas espirituales podrá abrir y fuera del pabellón se preguntan qué está pasando ya que hay un gran mar espiritual. El anciano indica que cuando cultivan el ki espiritual se reúne alrededor del dantian, menciona que cuanto más ki haya será más beneficioso para el cultivador, indica que al parecer el patriarca tiene un gran talento para la cultivación. Vemos un rayo de luz y los discípulos comentan que está empezando a ascender al cielo. Otros comentan que el patriarca está absorbiendo la energía espiritual de la secta pero en eso aparece otro anciano el cual pregunta quién es el atrevido que absorbe la energía de su secta. Los discípulos mencionan que es el anciano supremo,
Todos lo saludan y el otro anciano lo felicita por llegar al reino del emperador divino. El anciano supremo lo calla e indica que mientras buscaba el camino de la senda Dao, encontró ki espiritual pero inmediatamente fue absorbido por otra persona. Pregunta quién es el responsable y el otro menciona que lleva recluido durante un año, le cuenta que la emperatriz se casó lo cual sorprende al anciano. Pregunta si se casó con el emperador del palacio divino o el señor sagrado, el otro contesta que no y que su esposo es un discípulo de la secta. El anciano pregunta quién puede tener las calificaciones para casarse con la emperatriz. Todos sienten una presión y vemos que llega la emperatriz la cual indica que su esposo tiene las calificaciones necesarias. El anciano le recuerda que la alianza podría atacarlos en cualquier momento y si se quería casar debería de elegir a un poderoso y no favorecer a un mocoso don nadie. La emperatriz pide que cuide sus palabras y le recuerda que ella es la emperatriz de la secta. Los demás comentan que es increíble ya que está defendiendo a su esposo ante el anciano supremo. Volvemos con el prota y los demás comentan que al parecer tendrá una tribulación del trueno sagrado. El anciano del pabellón pregunta cómo es que desencadenó una tribulación. El anciano supremo menciona que no es una tribulación normal ya que el prota trata de utilizar los truenos para abrir sus meridianos espirituales. Pregunta a la chica si su esposo en serio es un discípulo común ya que con su talento podría alcanzar el reino imperial en el futuro. Los demás se preguntan cómo puede cambiar tan rápido de opinión ya que hace un momento estaba hablando mal de él. La emperatriz observa al esposo el cual muestra signos de agotamiento. Los demás comentan que su energía espiritual se está agotando y que el trueno ingresará directamente en su cuerpo haciéndolo explotar. Vemos que la emperatriz decide protegerlo y se para frente al prota. Esta decide compartir su energía espiritual pero se sorprende ya que el prota está absorbiendo una gran cantidad. Los demás comentan que esto es algo nunca antes visto. La emperatriz se prepara y se pregunta cuánto de su energía podrá absorber. Mientras el prota absorbe, la emperatriz se percata de algo y su ropa es desgarrada en el acto. El prota la sujeta y le agradece por protegerlo incluso después de perder su ropa. La emperatriz pide que lo suelte o lo golpeará. El prota no puede creer que lo haya ayudado y vemos que la tribulación terminó. El anciano del pabellón pregunta al anciano supremo cuántos meridianos logró formar en su primer intento. El otro contesta que en aquel entonces lo consideraban un genio y consiguió abrir 80 venas espirituales. Deduce que el prota haya abierto 40 o 50 meridianos. El anciano del pabellón pregunta cuántas venas abrió y el prota decide revisar. Una vez lo analiza, menciona que abrió 199 venas espirituales y el anciano supremo se queda petrificado al escuchar la respuesta. En otra parte, en la mansión de la familia del reino Dongxin, el médico imperial informa que los truenos provienen de la secta demoníaca. El emperador escucha esto y menciona que desde que regresó su hijo de dicha secta ha estado comportándose como una basura. Pide que contacte con la alianza justa para aniquilar a esa secta. El otro pide que lo piense ya que la emperatriz demoníaca está en esa secta. El emperador menciona que esa secta está en su reino y que últimamente ha crecido. Menciona que deben eliminarlo ya que se volverán una amenaza. En otra parte, el líder de la alianza ve el trueno de calamidad y se pregunta si la emperatriz alcanzó el reino divino. Otro menciona que si así fuera sería un suicidio atacar esa secta. El líder menciona que sin la guía del camino celestial no podrá romper el reino divino. Pide que se acuerde de la última batalla en el cual varios expertos de nivel emperador perdieron la vida tratando de convertirse en dioses. Otro menciona que con la magnitud de la calamidad todos los reinos celestiales debieron de notarlo y alertarse. El líder menciona que la amenaza de la emperatriz crece constantemente. Volviendo con el prota, el anciano supremo no puede creer que haya una persona así en su secta. Vemos que la emperatriz se acerca a él y destroza su ropa. El prota pregunta qué trata de hacer mientras los demás evitan mirarlo. La emperatriz pregunta si está ahí y utiliza una habilidad. El prota pregunta qué hace y la emperatriz contesta que la tribulación lleva peligros ocultos. Menciona que puede estar en su cuerpo y lo ayudará a eliminarlo. El prota le dice que entiende su preocupación pero vemos que la emperatriz lo manda a volar. El anciano del pabellón pregunta si estará bien y la emperatriz le dice que utilizó el 10% de su poder por lo que no morirá. Prohíbe a todos hablar de lo sucedido ya que no tendrá piedad con ellos y los eliminará. Los demás responden que entienden. Vemos al prota caer y cae en un manantial. Mientras sale, varias chicas se sorprenden. El prota se pregunta por qué hizo eso su esposa. Una de las chicas reconoce al prota y pregunta cómo llegó a la fuente. El prota menciona que es un accidente e indica que no es esa clase de persona. Una de las chicas menciona que si quería verla simplemente debería de decirlo. Vemos que todas las chicas se abalanzan ante el prota y este escapa dejando a las chicas atrás.
Mientras Corre menciona que la constitución encantadora es muy peligrosa ya que podría traerle situaciones peligrosas, menciona que si algo pasa la emperatriz no lo dejará pasar y en eso se encuentra con la esposa. Esta pide que lo acompañe y poco después ingresan en una caverna. La emperatriz menciona que es un lugar prohibido de la secta demoníaca. El prota se pregunta por qué le habla de esto y la emperatriz menciona que necesita el libro del demonio celestial para obtener la guía y romper el reino divino. Menciona que con esto ya no tendrán que temer a nadie y pide al prota que le haga un favor, le pide que derrame su esencia sobre la estatua de piedra. El prota no entiende y menciona que la esencia es la energía más pura de un cultivador. La emperatriz pide que no se preocupe y que si quisiera hacerle daño no estaría vivo. El prota menciona que tiene razón ya que incluso con la ayuda del sistema no es su oponente. Se pregunta si esto estará relacionado con la secta demoníaca y decide ayudarla, extrae un poco de su esencia y lo lanza a la estatua. Esta empieza a iluminarse y aparece otra persona el cual menciona que al fin ha despertado. La emperatriz pregunta si es el primer líder de la secta. El prota se pregunta si en serio es el primer líder ya que pasaron miles de años. El otro ríe y menciona que al fin aparece un cuerpo compatible. La emperatriz pregunta qué trata de decir y pregunta dónde está el libro del demonio celestial. El otro menciona que es ingenua y pregunta si en serio creyó que le daría el manual del camino celestial. Le cuenta que es un falso rumor y que todo esto era parte de su plan. El prota entiende que la emperatriz se casó con él para obtener ese libro. La emperatriz pregunta si su plan es poseer el cuerpo de su esposo. El otro menciona que es así y que los anteriores líderes eran unos inútiles ya que no pudieron encontrar el cuerpo divino. Vemos que la otra enfurece y empieza a atacarlo. Luego de la explosión el prota menciona que su palma demoníaca es mucho más fuerte de la que él usó. Vemos que el primer patriarca no murió y menciona que no puede hacerle nada. Le dice que está en un estado de alma e indica que su meta es el prota. Este pregunta si quiere su cuerpo y vemos que no ejerce resistencia. La esposa trata de detenerlo pero es inútil porque el otro logró ingresar en el cuerpo del prota. Una vez dentro menciona que el cuerpo divino es el mejor y encuentra un mar espiritual. Menciona que tiene mucha suerte pero en eso siente algo y pregunta de dónde viene ese sonido a truenos. Observa un dragón de trueno e indica que nunca había visto una vena espiritual formado por truenos. Cuenta que desde la antigüedad el trueno es el enemigo mortal de una alma ya que puede dispersarlo. Menciona que debe huir pero vemos que alguien le habla y menciona que no podrá salir tan fácil como piensa. El otro piensa que el prota sabe que un alma es débil al trueno y entiende por qué no se resistió a la hora de poseerlo. El prota recibe un mensaje en el cual anuncian que sorprendió al demonio celestial. Como recompensa le dan una técnica para aniquilar almas y absorber su energía. Este menciona que es interesante y una vez desciende pregunta por qué no está presumiendo ahora. El otro menciona que no se rendirá sin luchar y usa la habilidad de palma demoníaca. El prota sonríe y lo detiene utilizando su vena espiritual. El otro menciona que es imposible y vemos que el prota utiliza su nueva habilidad. El dragón arremete contra el otro y lo empieza a destrozar. El prota pide que deje de luchar y se convierta en su energía. El otro lo maldice mientras vemos que es destruido. Vemos que el dragón lo empieza a absorber y desaparece. Volviendo con la emperatriz, esta menciona que todo era mentira. Mirando al prota menciona que él profanó su cuerpo. Indica que no puede permitir que el demonio celestial lo posea y se dispone a destruirlo. Vemos que el prota se libera y la llama esposa. La otra se sorprende y pregunta cómo es posible ya que el otro es un emperador divino y sin embargo perdió ante él. El prota le dice que tuvo mucha suerte pero en eso aparece una ventana la cual le informa que no puede absorber toda la energía del demonio por lo que está a punto de explotar. Este empieza a gritar indicando que está ardiendo. Menciona que explotará pero vemos que la emperatriz lo besa. El prota se sorprende y la emperatriz empieza a absorber su energía, pide que si quiere vivir se quede quieto. El prota entiende que lo está salvando y media hora después al fin terminan. La emperatriz lo aparta. El prota menciona que fue apasionante y vemos que la emperatriz le entrega una píldora. Le dice que esa perla tiene energía espiritual y podrá ayudarlo en su absorción. Menciona que no siempre podrá ayudarlo y vemos que el prota le agradece. Pregunta si no serán tratados como traidores ya que mataron al ancestro de la secta. La emperatriz destruye la estatua y menciona que no merece ser parte de la secta. Se da la vuelta mencionando que el libro para su avance era falso. Se pregunta qué debería de hacer si los empiezan a atacar. El prota la llama e indica que está a punto de abrirse paso. La otra comprende lo que trata de decir ya que tiene el cuerpo divino por lo que su cultivo es anormal. El prota empieza a practicar y la emperatriz menciona que en este lugar nadie lo molestará. Vemos que con el tiempo el prota realizó varios avances hasta llegar al reino de la comunicación espiritual.
El prota menciona que a continuación será más difícil cultivar. En otra parte en la secta de la sombra demoníaca informan al maestro que Jin-san llegó. El maestro lo ve y pregunta si hizo otro avance. El discípulo menciona que está en la cima del reino de la comunicación espiritual y que muy pronto entrará en el reino monarca terrenal. El maestro le dice que ya es comparable a los ancianos de la secta y que será un buen sucesor, maldice indicando que por el momento están sometidos ante la secta demonio celestial. Cuenta que desde la antigüedad en el camino de los demonios estos se someten al más fuerte, menciona que todos están sometidos por la emperatriz de la secta demonio celestial. El maestro no está conforme con esto ya que esa secta a pesar de ser demoníaca es muy blanda e indulgente. Menciona que su secta de las sombras debería de ser el líder, cuenta que en 3 días se celebrará la gran asamblea y él será su representante, comenta que su objetivo es demostrar su poder y traer gloria a la secta. El otro pregunta qué trata de decir y el maestro comenta que todas las sectas demoníacas están insatisfechos con la emperatriz. El discípulo pregunta si deberían de aplastar a todos los discípulos de la secta demonio celestial para así humillar a la emperatriz y derrumbar su autoridad. El maestro le dice que sí y verán cómo mantiene su posición de líder después de eso. Volviendo con el prota, este menciona que tuvo suerte ya que para su suerte las almas son vulnerables al poder del rayo. Menciona que debe prepararse para la disputa entre las facciones, recuerda lo que le dijo su esposa ya que no siempre habrá alguien que le ayude cuando esté en peligro. Menciona que debe practicar y poco después los discípulos se preguntan quién es la persona del acantilado, reconocen al patriarca y las chicas hablan maravillas de él. Los discípulos deciden seguir su ejemplo ya que el patriarca está cultivando. El sistema menciona que varios discípulos se sorprendieron por su determinación y le dan una recompensa para elevar su velocidad de cultivo. El prota se pregunta quiénes se sorprendieron pero decide olvidarlo y continuar practicando. El sistema activa su velocidad de cultivo y los discípulos mencionan que la luz de la luna parece dirigirse hacia el patriarca. Aparece uno de los ancianos y pregunta qué están haciendo a estas horas de la noche. La discípula pide que baje la voz ya que el patriarca está practicando. El anciano se sorprende y pregunta si habla en serio. Se sorprende al verlo y vemos que la energía se reúne alrededor del prota. El sistema lo felicita por lograr un avance. El prota comenta que a este ritmo podrá llegar al reino del monarca terrenal en 2 meses. El anciano no le cree ya que a él le tomó 2 años pasar al reino monarca terrenal. Los discípulos mencionan que algo está pasando y vemos al prota levitar junto a una ventana la cual lo recompensa con el cultivo de fe. Nos cuentan que esta habilidad duplica la velocidad de cultivo de los seguidores que cultivan junto a él y que al final la cantidad de cultivo será devuelta al anfitrión. El prota menciona que es genial y que debe obtener seguidores, cae en la plataforma y al ver al anciano le dice que la noche es brillante por lo que el aura es abundante y lo invita a practicar. El anciano trata de rechazarlo pero en eso varios discípulos mencionan que tuvieron un avance. El anciano no lo cree y cambia de opinión, vemos que se pone en posición, menciona que es extraño ya que no siente nada, uno de los discípulos menciona que debe gritar el patriarca es el mejor para obtener los beneficios. Vemos que éste le hace caso y rápidamente siente el aura ingresar en su cuerpo. El prota menciona que es genial mientras vemos al anciano llorar e indica que el patriarca es una bendición para la secta. Poco después en el palacio del demonio celestial vemos a la emperatriz, el anciano se disculpa por su tardanza y la otra pregunta si algo sucedió. El anciano menciona que estaba practicando con el patriarca y que por esa razón llegó tarde. El otro anciano pregunta del por qué ya que el patriarca solo está en el reino marcial. El anciano menciona que el aura alrededor del patriarca es muy abundante y vemos que varios ancianos le hacen varias preguntas. La emperatriz entiende del por qué no regresó la noche anterior y menciona que deberían de ir al punto en cuestión. Menciona que el gran torneo está a punto de comenzar y tendrán que prepararse, les dice que deben preparar a los discípulos para no quedarse atrás y los ancianos mencionan que entienden. 3 días después vemos que varios discípulos de distintas sectas llegan para la competencia. Los discípulos de la secta demonio celestial comentan que incluso vinieron los 3 prodigios del camino demoníaco, nos presentan a Lin Gao, hijo de la secta de la ilusión celestial, un genio en la espada el cual es frío y arrogante. El siguiente es el discípulo principal de la secta de la sombra demoníaca Jin-san, comentan que ese hombre es despiadado y que una vez masacró un pueblo entero. Vemos que estos se dan la vuelta y comentan que vino la doncella sagrada. El discípulo de la secta demoníaca los saluda y menciona que los guiará al escenario de la competencia. La doncella santa pregunta quiénes son los discípulos que están practicando en el acantilado. El otro menciona que su patriarca está cultivando con los demás discípulos. Los 3 competidores mencionan que ese patriarca debe ser el marido de la emperatriz.
Uno de estos lo menosprecia y menciona que apenas está en el reino de la comunicación espiritual. Volviendo con el prota vemos que varios discípulos se alegran ya que lograron avanzar en su cultivo, el prota se marcha indicando que ya es la hora y nos trasladamos al escenario de la competencia. Uno de los participantes destruye la roca y pide al otro participante que por favor le muestre su fuerza, vemos que éste utiliza una habilidad y se vuelve mamado para posterior reventar la piedra. El anciano de la secta demoníaca celestial menciona que hay buenos practicantes pero la patriarca indica que aún no han visto a los tres destacados de la competencia. El prota se aparece por detrás y pregunta quiénes son esos tres, en eso aparece Jin-san, de la secta sombra demoníaca, recita unas frases y pregunta a los ancianos si saben sobre lo que es el camino. Todos comentan que al parecer quiere causar un problema y el participante pregunta si nadie descubrió la respuesta durante los últimos 1000 años. Este planea dejar en ridículo a la secta demonio celestial mientras la emperatriz recuerda que si puedes comprender ese camino no necesitarás practicar para tener un avance. Uno de los ancianos propone votarlo por alborotador mientras el otro lo detiene ya que podría arruinar la reputación de su secta. El prota sonríe y pregunta a su esposa si todos los discípulos de la secta sombra demoníaca son mariquitas como él, e indica que si es así deberían de ponerse falditas. Vemos que el otro se molesta y piensa que ese debe ser el esposo de la emperatriz. Este pregunta si en serio no hay nadie en la secta demonio celestial que pueda responder a su pregunta. El prota lo llama afeminado y menciona que su pregunta es muy simple para ser un tema de conversación. El otro se pregunta por qué está tan tranquilo y que es imposible que tenga la respuesta, menciona que es estúpido, el anciano pregunta al prota si sabe la respuesta, el otro contesta que es simple y pide que observen con atención, baja a la plataforma y vemos que todos los discípulos lo apoyan. El otro se empieza a burlar del prota y este le aconseja que no juzgue a su oponente por su edad, uno de los participantes lo llama charlatán y menciona que la pregunta es difícil de responder. Volviendo con el prota este lo vuelve a llamar afeminado y menciona que el camino es aquello sin forma ni imagen, sin sonido ni olor, menciona que es inmensamente vasto y abarca todo, cuenta que al mismo tiempo es infinitamente pequeño y reside en todas las cosas. Les dice que el camino es la fuente de la energía total y gobierna todas las cosas del cielo y la tierra, todos lo empiezan a alabar por su sabiduría y vemos que la santa doncella lo empieza a admirar por su respuesta. El retador le dice al prota que está hablando tonterías pero el prota lo llama menso, le pide que escuche atentamente ya que no volverá a tener la suerte de que lo instruya, le cuenta que los 3000 caminos tienen su propia interpretación. Como ejemplo menciona el camino de la espada, menciona que en ese camino está la intención de espada y percepción de un espadachín, pregunta si entiende mientras vemos que los demás discípulos empiezan a entender distintas cosas. El prota menciona que el camino es algo elegido por el mismo cultivador, los discípulos lo vuelven a alabar nuevamente y el oponente menciona que es imposible y aunque sí este fuera el caso, pero vemos que este empieza a abrirse paso, el prota le dice que no lo admitirá por su boca pero que su cuerpo es muy honesto. El sistema menciona que sorprendió a todos en la competencia y como recompensa le dan la tarjeta de habilidad golpe del emperador. Cuenta que con esa tarjeta podrá derribar a un experto en el pico del reino emperador divino y que posterior a eso la tarjeta se desactivará. El prota menciona que esto es como tener un comodín para salvar su vida. Vemos que el anciano de la secta alaba al prota y menciona que la secta demonio celestial ha obtenido un tesoro como patriarca. Vemos que el oponente se rinde y mientras se marcha menciona que el plan falló. Indica que no importa ya que su maestro tomará otras medidas. Vemos que uno de los favoritos se levanta y pide al prota que le dé orientación, una vez en la plataforma menciona que quiere hablar del camino de la espada y el prota le dice que no hay problema. Este piensa que es una buena oportunidad para utilizar su técnica de espada la cual ganó del sistema, el retador menciona que su arma está al nivel de un tesoro. Vemos que arremete contra el prota y todos comentan que su arma es asombrosa, mencionan que las armas se dividen en armas mágicas, armas espirituales, tesoros, arma inmortal y también en artefacto divino. El prota sonríe y el otro detiene su arma preguntando por qué no empuña su espada. El prota le dice que no tiene una y vemos que todos los discípulos tratan de darle su arma, el prota le dice que no es necesario ya que no necesita una arma física. El contrincante se sorprende ya que trata de usar una espada de energía espiritual. El prota menciona que utilizará su intención de espada y al invocarlo vemos que partió la plataforma, el prota se disculpa y menciona que aún no lo domina por completo. El otro comenta que están en distintos niveles y acepta su derrota, el público empieza a gritar mientras vemos al retador salir de la plataforma. La Santa de Jade trata de pedir su consejo pero vemos que algo ocurre en la plataforma,
El prota menciona que no puede moverse y que su aura está siendo suprimida, mientras resiste menciona que es un emperador divino y se pregunta quién será. Vemos que todos los discípulos se ven afectados y la emperatriz rompe la habilidad, todo vuelve a la normalidad y la emperatriz pide al anciano de las sombras que no se esconda como un ratón cobarde. Vemos que el otro sale y menciona que las demás sectas no están contentas de que la secta del demonio celestial sea el líder del camino demoníaco. Detrás de él aparece el maestro de la Valle Serpiente Venenosa, la secta de las almas malvadas, maestro de la secta Yin Yang, la puerta del escorpión venenoso y por último la secta del demonio de las sombras. Comentan que esos 5 están en el reino del emperador divino. El prota se pregunta si su esposa podrá enfrentarlos. El sistema pide que no se preocupe y mejor tome asiento para disfrutar del espectáculo. El prota menciona que en el peor de los casos usará la tarjeta para ayudar a su esposa. La esposa se dirige a los otros y pregunta si acaso son dignos de tomar su puesto. Los discípulos mencionan que la emperatriz no los tiene en cuenta y el prota la felicita por su respuesta. La mujer menciona que ya se lo advirtieron y pide al viejo que saque su tesoro. Este invoca el pergamino de aniquilación de almas del cual salen varios espíritus. Menciona que el pergamino se creó gracias al sacrificio de 999.999 personas. Los demás discípulos se asustan al escuchar esto y el prota se encuentra preocupado. El sistema pide que se calme y menciona que su rayo espiritual podrá exterminar fácilmente a esas almas. Este menciona que es genial. La emperatriz se burla mencionando que al parecer se han estado preparando durante mucho tiempo. El otro menciona que tiene razón y pregunta cómo saldrá con vida de esta. El prota le pide a su esposa que no tenga miedo y le indica que él se encargará del viejo de los pergaminos. Vemos que el otro se dirige a él mientras la emperatriz despierta su poder y menciona que son una basura ante ella. Los contrincantes mencionan que está en la cima del reino emperador divino y que la información que les dio no es correcta. El anciano de las almas menciona que no afectará en sus planes. Activa su pergamino y se disponen a atacar a la emperatriz. Vemos que la otra los repele. Los otros se preparan para un segundo ataque, pero vemos que el prota no se queda parado y activa una de sus habilidades. Los presentes se sorprenden ya que el patriarca se enfrentará a esas 3000 almas y mencionan que él apenas está en el reino de la comunicación espiritual. El sistema felicita al prota por sorprender a los presentes y como recompensa le dan la formación del rayo celestial. Una vez aprendida el prota decide usarlo e invoca la formación del rayo celestial. Vemos que el anciano de las almas es electrocutado. El prota se dirige a las almas y menciona que por su liberación deberían de apoyarlo un poco. Los discípulos se sorprenden ya que no sabían que su patriarca era capaz de formar formaciones en un instante. Vemos que el pergamino se dirige al prota y una vez en su mano este agradece al viejo por el pergamino. El otro pregunta de dónde salió ese mocoso y el anciano de las sombras menciona que seguramente estaba fingiendo ser débil para sorprenderlos. La emperatriz pregunta si en serio tienen tiempo de preocuparse en su esposo. El anciano de las sombras ordena que activen la energía espiritual para defenderse, pero vemos que es inútil ya que la emperatriz logró derribarlos. Ambos caen al piso y el anciano de las sombras menciona que tendrán que sacar el artefacto inmortal para matar a la emperatriz. Se ponen de acuerdo y vemos que la emperatriz nota esto. Inmediatamente varias armas se dirigen hacia ella y ésta los bloquea con facilidad. El anciano de las sombras indica que es hora. Vemos que el anciano de las almas ataca al prota y la emperatriz se percata de esto. Furiosa menciona que si se atreven a lastimarlo ésta los hará pedazos. Utilizando su habilidad mano demoníaca los manda a volar mientras el anciano de las almas ataca al prota. La emperatriz trata de detenerlo mientras los ancianos de la secta observan esto y los discípulos invitados comentan que están cayendo muy bajo. El prota se resiste y decide activar la tarjeta del golpe del gran emperador. Vemos que un aura imponente se manifiesta, lo que asusta al anciano y pregunta si acaso es un emperador divino. El prota se prepara y con un movimiento lo desaparece. Uno de los discípulos menciona que lo redujo a cenizas mientras la emperatriz se pregunta qué pasa. El prota se pregunta qué debería de decir y vemos que empieza a escupir sangre. Cae encima de la esposa y el prota se pregunta si en verdad se preocupa por él. Llegan los ancianos de la secta los cuales preguntan cómo se encuentra. La emperatriz menciona que no le pasó nada y que solo agotó su energía. Indica que es hora para ajustar cuentas mientras vemos que los demás maestros escapan del lugar. La emperatriz menciona que es inútil y preparando su arco lanza un ataque con el cual derriba a todos. La mente maestra de este ataque la llama cruel y utiliza una técnica de huida. La emperatriz le dice a uno de sus ancianos que los líderes de estas sectas fueron asesinados y le ordena que elimine las sectas de las cuales provienen. En otra parte en la Alianza de los Justos se enteran de lo sucedido. Comentan que los líderes de 4 sectas fallecieron y uno escapó gravemente herido.
Menciona que al parecer el inútil marido de la emperatriz invocó un poder de gran emperador para matar a uno de los ancianos de un solo golpe. El líder de la alianza menciona que conocía el poder de la emperatriz y que seguramente ésta le dio algún método de autodefensa a su marido. El otro contesta que aún así la secta Demonio Celestial se está haciendo muy famoso gracias al patriarca. El líder de la alianza menciona que no representa un problema y que cuando el maestro del palacio salga de su reclusión podrán encargarse de ellos, ordena que envíen a sus discípulos para encargarse de ese patriarca. 3 días después en el estanque sagrado de la secta Demonio Celestial vemos al prota el cual siente mucho dolor y menciona que su cuerpo siente desmoronarse. Vemos las piernas de una mujer y el prota menciona que su esposa lo ha estado cuidando durante estos 3 días. Esta menciona que definitivamente lo curará y el prota menciona que al parecer su esposa es de esas de carácter frío y corazón blando. Vemos que la otra se acerca al prota y este menciona que es la primera vez que ve su cuerpo detenidamente ya que la anterior fue impulsivo y no notó varios aspectos. La emperatriz menciona que con su constitución puede activar la energía curativa del estanque y acelerar en la curación de sus heridas. Menciona que para que sea más eficiente debe quitarse la ropa pero en eso siente algo extraño y se pregunta por qué el corazón del chico late más rápido. Se pregunta si habrá empeorado pero vemos que el prota siente sus pechos y empieza a sangrar. La emperatriz pregunta por qué pasa esto y de repente comprende algo. Alterada pregunta si ya está despierto y vemos que el prota le da los buenos días preguntando cómo durmió. La otra contesta que no estaba cómoda sin él, mientras el prota sonrojado menciona que es hermosa. La otra pide que empiece a vestirse y pide que lo acompañe. El prota menciona que no esperaba que su esposa tuviera un lado tan lindo y una vez listo pregunta a dónde irán. Poco después varias personas reciben al patriarca felicitándolo por su recuperación. Aparece una ventana y el sistema menciona que por sorprender a toda la multitud sus niveles de fe y cultivo han aumentado, menciona que puede almacenar su energía de fe y utilizarla como ataque una vez esté llena. Aparece otra ventana la cual menciona que tiene un 30% de fe almacenada, aparecen los ancianos los cuales mencionan que estaban preocupados por él y vemos que la emperatriz saca varios artefactos y armas. El anciano pregunta si no son las armas de los atacantes. Nos muestran la lanza del dragón, caparazón de tortuga, la espada carmesí y la emperatriz pide al prota que escoja uno de los artefactos ya que fue gracias a él que los obtuvieron. El prota analiza los objetos y decide quedarse con la espada carmesí. Este la observa y menciona que la energía espiritual es muy densa, realiza un contrato de sangre y pide a la espada que lo reconozca como su amo. Los discípulos observan esto y al segundo siguiente aparece una aura en forma de dragón, esta empieza a ascender lo que sorprende a los discípulos. Luego de eso el prota menciona que es extraño ya que la energía desapareció y volvió a ser un artefacto espiritual ordinario. La emperatriz menciona que es normal ya que esa espada se adecúa al portador, el prota pregunta si la fuerza de la espada se determina por el nivel del dueño. La emperatriz menciona que es correcto y que todo dependerá de su fuerza. El prota le agradece y menciona que si ese es el caso no habrá límites y se convertirá en el artefacto más poderoso. La emperatriz se dirige al prota y pregunta cómo pudo derrotar a los otros emperadores. El prota se pregunta qué podría decirle ya que no quiere mentirle y contesta mencionando que por ahora no puede decirle nada. La emperatriz pide que lo olvide y que tenga cuidado ya que hay muchos enemigos los cuales los tienen en la mira. El prota le dice que entiende y agradece por ser razonable. En eso informan que la santa doncella pide una audiencia. La emperatriz menciona que la verá enseguida y poco después la santa doncella menciona que vino por orden de la reina madre del oeste. Solicita que le preste el espejo celestial y la emperatriz pregunta del por qué ya que es un tesoro de su secta. La santa doncella menciona que es un secreto por lo que no puede ser revelado y menciona que sin embargo la reina madre está dispuesta a darle una píldora de la inmortalidad a cambio del préstamo. La emperatriz menciona que no esperaba esto. Nos cuentan que en el sagrado lugar del estanque de Jade hay una especie exclusiva de loto y que sus semillas se forman cada 10.000 años. Mencionan que esto puede permitir que un experto en la cima del reino emperador divino ponga medio pie en el reino de los semidioses. La santa doncella pregunta si está dispuesta, le cuenta que si accede aumentarán sus posibilidades de victoria contra el ataque de la Alianza Justa. La emperatriz menciona que no tiene ningún problema y que pedirá una condición. La doncella sagrada pregunta cuál es y poco después el prota pregunta si en serio quiere que escolte el espejo celestial. La emperatriz menciona que no importa la pequeña probabilidad debe intentarlo. Menciona que no dejará pasar esta oportunidad y cuenta que aparte de esto le dieron permiso para utilizar el estanque y fortalecer su constitución. El prota piensa en esto y le agradece por ser considerada.
El prota menciona que según los rumores ese lugar está lleno de mujeres bellas y pregunta si no está preocupada. La emperatriz contesta que si algo pasa simplemente morirá y el prota pregunta si no tiene miedo de quedar viuda. La emperatriz se dirige a su cama y pregunta si seguirá entrenando o la acompañará. El prota se emociona y rápidamente tumba a la emperatriz, ambos se observan pero vemos que la chica lo aparta y menciona que aún no está preparada por lo que ambos deciden dormir abrazados. Al día siguiente en el palacio de la secta todos comentan que el patriarca no apareció en el acantilado y se preguntan si está entrenando en otra parte. El prota menciona que ya va siendo hora y la emperatriz pide que traigan el espejo celestial, vemos que lo sacan de su bolsa e indican que bajo el espejo nada puede ocultarse. Le pide al prota que le dé su mano y menciona que grabó un diagrama en la palma para poder controlarlo y le cuenta que con esto nadie podrá arrebatárselo. Se despide de la santa doncella y vemos que ésta llama a su carroza celestial, pide al prota que la acompañe y vemos que el prota tiene fantasías ya que el espacio parece ser estrecho. Inmediatamente se niega mientras la santa doncella no puede creerlo ya que muchos jóvenes talentosos han solicitado acompañarla. La emperatriz invoca un pájaro espiritual y todos comentan que esa bestia demoníaca es una de sexto rango, el prota la observa y la empieza a acariciar. Se despide de la esposa y pide al pájaro que lo lleve al sagrado estanque de Jade, toman vuelo y el prota menciona que es la primera vez que se aleja de la secta desde que llegó a este mundo. Nos cuentan que en ese mundo hay 3 reinos celestiales y 9 dominios espirituales. Cuenta que el dominio espiritual celestial está dividido en 2 caminos, el recto y el demoníaco. Menciona que el sagrado estanque de Jade se mantiene neutral y que gracias al estanque el cual mejora la constitución muchos quieren ir a ese lugar. La santa doncella le dice que el estanque de Jade está lejos y tardarán aproximadamente un día y una noche. El prota le agradece por la información y decide empezar a practicar. La santa doncella nota esto y se pregunta por qué hay energía espiritual a esta altura, abre la ventana, ve al prota practicar y reunir mucha energía espiritual. Aparece una ventana del sistema la cual le informa que dejó atónita a la santa doncella y como recompensa le dan el dominio de la melodía de los 3000 grandes caminos. El prota decide seguir practicando y poco después llega la noche, anuncian que el prota realiza un avance, este menciona que logró avanzar 2 pequeños reinos. En otra parte en el sagrado lugar del estanque de Jade una discípula menciona que lo guiará y el príncipe santo agradece por su guía. Estos se sorprenden por las ráfagas de viento y vemos bajar al prota junto a la santa doncella. Le informa que ya llegaron y el prota menciona que el lugar es hermoso. Otra discípula pregunta quién es él y la santa doncella lo presenta como el patriarca de la secta demonio celestial. Las chicas se sonrojan al verlo ya que no esperaban a alguien joven y apuesto, la santa doncella menciona que no esperaba esto y el prota piensa que esto es obra del encantamiento físico. El príncipe santo maldice ya que lo estaban tratando de buena manera y ahora lo han olvidado, menciona que el patriarca de la secta demonio celestial al parecer solo está en el reino de la comunicación espiritual, deduce que la emperatriz lo envió para practicar en el manantial ya que es muy débil. Este se dirige al prota y lo saluda, menciona que lo conoció en su boda pero el prota menciona que no lo reconoce, la santa doncella pide al prota que lo acompañe y este se pregunta qué clase de persona será la reina madre. Ingresan en el palacio y el prota comenta que no esperaba tal escenario, aparece la Madre Santa y pregunta cómo se siente el legendario patriarca, el prota menciona que al parecer es una poderosa emperatriz. Este la saluda y menciona que pensó que sería una anciana y la sorprendió al ver lo joven que es, la otra se quita el velo y menciona que pensó que la emperatriz estaba loca, menciona que ahora puede ver que no es el caso ya que tiene mucho talento. El prota se pregunta qué pasa ya que le empezó a latir el corazón, el sistema le informa que la reina madre posee la encantadora constitución del zorro demoníaco, menciona que puede neutralizar los efectos y activa por completo su constitución encantador divino. El prota pide que lo active y menciona que se siente mucho más relajado. La reina madre se sorprende ya que no muchos pueden soportar su encanto y comenta que el muchacho apenas está en el reino de la comunicación espiritual y aún así logró neutralizar su constitución encantadora. El prota le recuerda que vino como representante de la secta demoníaca celestial a lo cual la otra se disculpa por su comportamiento, el prota cambia de tema y pregunta para qué necesita el espejo celestial. La madre reina pide que lo siga, en otra parte las discípulas se preguntan qué deberían de hacer ya que no pueden seguir conteniendo lo que hay en el estanque. La reina madre presenta al prota y menciona que trajo el espejo celestial. El prota pregunta por qué el estanque se ve oscuro y sombrío, la reina madre menciona que el estanque se contaminó y para limpiarlo necesitan el espejo celestial, el prota pregunta si ella no es capaz de limpiarlo con su poder.
La otra se ríe y menciona que no tiene tal capacidad. El prota menciona que hay algo extraño pero decide olvidarlo y completar la misión para conseguir la píldora inmortal. Pregunta si solo debe utilizar el espejo. La reina madre le dice que sí y pregunta si podrá utilizarlo en su totalidad ya que solo está en el reino de la comunicación espiritual. El prota pide que no lo subestime y que su esposa grabó una formación en su palma. La reina madre se sorprende al ver su inmensa cantidad de mar espiritual. El sistema menciona que sorprendió a la reina madre y a las ancianas de la secta por lo que le darán una carta de mejora para fortaleza y salud. El prota usa el espejo y observando detenidamente menciona que la niebla se está resistiendo. El prota decide amplificar su poder y poco después logra limpiar el estanque. Pide al espejo que regrese y este menciona que está agotado. Está a punto de caer pero es detenido por la Santa Doncella. La Madre Santa pide que lo lleve a descansar y ordena a todas las ancianas que nadie puede ingresar en el estanque sin su permiso. Estas se marchan y vemos que aparece una formación en el estanque. Mientras el prota se recupera entiende por qué su esposa no le dio los 3 artefactos ya que usar solo uno agotó casi toda su energía espiritual. Poco después menciona que ya está recuperado. En eso ingresa la Santa Doncella la cual le dice que su energía está agotada y no debería de levantarse. El prota menciona que ya se recuperó lo cual sorprende a la Santa. El sistema lo felicita por la sorpresa y le dan un aumento de 300 en la cultivación espiritual. Aparece la reina madre preguntando cómo está, la Santa Doncella la saluda y vemos que la otra se acerca al prota, pregunta si no le gustaría quedarse unos días para mostrarle su gratitud. El prota rechaza su amabilidad y piensa que si se queda se meterá en problemas con su esposa. Este se dirige a la reina y menciona que según su esposa le permitiría practicar en la cascada. La otra menciona que entiende. Le dice que la píldora inmortal tardará 2 meses en formarse y la llevará personalmente una vez se forme. En cuanto a utilizar la cascada pide que le responda una pregunta. El otro pregunta cuál es y la madre reina pregunta quién es más hermosa, ella o su esposa. El prota menciona que aunque la madre reina es hermosa, su esposa es la más bella. Vemos que la madre reina lo manda a volar indicando que puede ir a practicar y el prota menciona que aún no está preparado. La discípula trata de preguntar algo pero la otra menciona que no lo lastimó. Poco después en el estanque, mencionan que la energía espiritual se encuentra en la cascada y una vez cae se convierte en agua normal. Menciona que las discípulas de la secta se sientan debajo de la cascada para cultivar. El príncipe santo pregunta si no es peligroso y la discípula menciona que lo será si permanece mucho tiempo debajo la cascada. En eso aparece una guardiana la cual informa que los hombres no pueden avanzar. La discípula saluda a la anciana y menciona que el príncipe obtuvo el permiso de la reina madre. Vemos que el otro la saluda y la anciana menciona que puede ingresar. La discípula le da las gracias e ingresan en el estanque. Vemos que el príncipe se sonroja ya que observa varias discípulas cultivándose en el estanque. Estas lo observan y empiezan a gritar llamándolo pervertido. El otro menciona que lo están malinterpretando y la discípula menciona que el príncipe santo obtuvo el permiso para ingresar. Las otras mencionan que entienden pero vemos que están incómodas. El príncipe santo no está conforme con su comportamiento pero en eso vemos al prota caer del cielo. Este ingresa en el estanque y se preguntan quién es. El prota sale y se pregunta por qué a las mujeres les gusta lanzarlo. El príncipe santo lo reconoce y menciona que solo pueden ingresar si tienen el permiso de la reina madre. Menciona que ingresó cayendo del cielo y de seguro no dejarán pasar esto, pero ocurre lo contrario y las discípulas empiezan a sonrojarse, preguntan al prota si vino a bañarse e incluso se ofrecen para bañarlo. El prota no sabe cómo responder pero vemos que la anciana trata de atacarlo preguntando quién se atreve a interrumpir en la fuente espiritual. Vemos que la Santa Doncella lo detiene y menciona que él es el patriarca de la secta demoníaca celestial, comenta que tiene el permiso de la reina madre para practicar en la fuente de los espíritus inmortales. La anciana entiende y se disculpa por su grosería. El prota le dice que no hay problema y vemos que el otro príncipe no está conforme ya que lo tratan de distinta manera. La anciana pide que ambos ingresen mientras las discípulas preguntan si el patriarca podrá romper el récord impuesto por la Santa Doncella. El príncipe santo menciona que solo es guapo pero aparte de eso es un debilucho. Reta al prota para ver quién puede aguantar más y piensa que con esto podrá humillarlo. Mientras se dirige a la cascada el prota menciona que acepta su desafío. El príncipe santo ingresa en la cascada y menciona que les mostrará lo que es un verdadero hombre. Media hora después vemos que este empieza a escupir sangre y el prota pregunta por qué se quedó sin ropa. Las discípulas lo llaman desvergonzado y vemos que el otro sale de la cascada. Al cruzarse con el prota pregunta por qué ríe y menciona que no podrá superarlo.
El prota menciona que tiene buena presión y decide activar el registro de los dioses celestiales, salta a la cascada y mientras cultiva el príncipe santo menciona que verá cómo pierde su dignidad. El prota cuenta que al principio sentía como pequeñas piedras golpearan sobre él y que a medida que pasa el tiempo la intensidad fue aumentando. Vemos que su ropa se destruye y el otro se burla indicando que también perdió su ropa. Las discípulas halagan su cuerpo y mencionan que se ve sexy tanto que quisieran tocarlo. El otro no puede creerlo y pregunta por qué son hipócritas. Las discípulas preguntan de qué habla ya que él fue asqueroso e incluso vomitó sangre, mientras el prota cultiva nota algo raro y menciona sentir algo de armonía. Cuenta que él tiene los 3000 grandes caminos y que en este lugar debe haber las 3000 corrientes espirituales, decide ponerlo a prueba y la santa doncella se pregunta si eso es la vena del dragón del sonido. El príncipe santo no puede creerlo y vemos que se desmaya del impacto. Vemos que las venas espirituales se rompen y el prota se pregunta del por qué. El sistema menciona que su mar espiritual no absorbió la esencia necesaria por lo que la vena espiritual abierta es muy débil. Aconseja tocar música espiritual y así abrir las venas espirituales del sonido. El prota entiende y pide a la santa doncella que le preste un instrumento, la otra accede y se pregunta para qué lo necesita. Vemos que el prota lo toma y activa una de sus habilidades de la música, empieza a tocar y todos mencionan que la melodía es hermosa y profunda. Vemos que la música se esparce por toda la secta y en el palacio las ancianas mencionan que la pequeña santa debe estar tocando. La Madre Santa se da cuenta que no es el caso ya que su música no es tan profunda y deciden ir a investigar. Volviendo con el prota menciona que algo falta y en eso llega la Madre Santa y pregunta si trata de abrir las venas espirituales tocando el instrumento, pregunta si quiere su ayuda. El prota menciona que no quiere molestarla pero la reina madre pide que no la rechace ya que sin su ayuda no podrá alcanzar un estado perfecto. Vemos que la Madre Santa empieza a tocar su flauta lo cual armoniza con la música del prota. El prota siente algo e inmediatamente aparecen varias venas espirituales. La Madre Santa menciona que quería darle un poco de ayuda pero no esperaba que realmente lo lograra. El prota menciona que en total se formaron 20 venas espirituales. El sistema menciona que sorprendió a la Madre Reina y como recompensa le dan la habilidad Velocidad del Viento. El prota agradece por su ayuda. La Madre Reina menciona que su música y su melodía con la flauta sincronizan perfectamente y pregunta si no pasaría lo mismo con ellos. El prota pide que se calme y le recuerda que está casado. La otra menciona que es aburrido. Mientras se marcha el prota pide al sistema que utilice su tarjeta de aptitud física. 2 horas y media después las discípulas mencionan que es increíble y que no parece estar cansado. El sistema pide que se prepare ya que la tarjeta de fortalecimiento será reemplazada por su energía espiritual. El prota no entiende y vemos que toda la energía de la cascada lo afecta directamente lo cual lo hace escupir sangre. El prota comprende lo que está pasando y comenta que con la tarjeta solo fortaleció su cuerpo. La discípula pregunta si deberían de ayudarlo pero la maestra indica que los practicantes desafían el cielo y la tierra por lo que deben esperar un poco más. El prota pregunta al sistema cuánto falta ya que no puede soportarlo más. El sistema menciona que ya lo completó y vemos que se eleva indicando que siente un poder explosivo. El prota menciona que sacó provecho de esto mientras las discípulas mencionan lo genial que es. La doncella santa se disculpa con su maestra porque perdió la compostura. El hijo santo se levanta y pregunta cuánto tiempo estuvo inconsciente. Una de las discípulas se burla de él indicando que pasaron 5 horas. El otro le dice que es imposible e indica que no puede resistir más que él ya que es un hijo santo y el otro solo está en el reino de la comunicación espiritual. Vemos que se vuelve loco y empieza a correr. La doncella santa trata de preguntar qué pasó y la maestra contesta que su camino se ha roto por lo que está acabado. Ordena que lo lleven de vuelta a la tierra sagrada pero en eso una de las discípulas se sorprende y menciona que el patriarca está desnudo. El prota les dice que no fue su intención y pregunta al sistema cómo debería de decirle esto a su esposa. La Madre Reina pide que no se preocupe ya que no difundirán el asunto. Menciona que la emperatriz de la secta demonio celestial tiene mucha suerte. El prota se sienta avergonzado pero vemos que algo ocurre. La doncella santa menciona que es extraño ya que la fuente espiritual carecía de energía espiritual y que ahora emite una poderosa energía. La Madre Reina menciona que esto es gracias al patriarca Nintian. El prota se pregunta si se debe a que intercambió energía espiritual. La doncella sagrada pregunta a la maestra si pueden ingresar y la otra contesta que no hay problema ya que obtendrán beneficios. Vemos que todas ingresan y juegan en el estanque espiritual. El prota menciona que la energía espiritual del estanque proviene de su cuerpo y se pregunta si esto no significa que están practicando en sus fluidos. Vemos que todas halagan al prota mientras el prota las observa como un baboso.
las discípulas empiezan a tener un avance y abrazan al prota indicando que es genial. Este avergonzado menciona que no es nada y vemos cómo empieza a almacenar energía de fe. El sistema menciona que ya llenó su almacenamiento y el prota decide marcharse, se reúne con la Madre Santa para informar que se marchará. La otra indica que por las noches hay muchas bestias demoníacas y pide que se quede para marcharse al día siguiente. El prota rechaza la oferta y mientras se marcha la Madre Santa menciona que se está interesando en él. Una vez listo la Madre Santa pregunta si en serio se irá. El prota le dice que no puede retrasarlo ya que su esposa debe de estar extrañándolo. Este piensa que no podrá soportar y se imagina que las chicas se abalanzarán a él mientras duerma. El prota se despide indicando que se verán en otra oportunidad y vemos que sale volando. Poco después el prota menciona que aún le queda medio camino por recorrer. Menciona que le dará una sorpresa a su esposa pero en eso siente algo y el sistema le alerta porque dos emperadores divinos unen sus fuerzas para atacarlo. El prota se alarma y vemos como un ataque se acerca a él. El sistema activa las habilidades viento veloz y relámpago. Justo antes de impactar este desaparece y los maestros preguntan qué pasó. Uno de los emperadores menciona que no se contuvo pero el mocoso desapareció. El otro emperador menciona que debe tener algo para escaparse y deciden perseguirlo. Aumentan de velocidad y no muy lejos vemos al prota el cual se pregunta por qué lo están atacando. Menciona que le quedan 2 cartas para escapar y el sistema advierte que los dos emperadores se están acercando. El prota menciona que son rápidos y que su bestia demoníaca solo es del reino monarca celestial por lo que su velocidad no se les compara. En eso este siente una presión y uno de los ancianos menciona que no lo dejará escapar. Pide al otro que lo mate y este se prepara para matarlo. El prota se pregunta qué debería de hacer y vemos que el otro lo empieza a atacar. Mientras cae el prota menciona que se hará pasar por muerto y una vez lo crean usará la carta de velocidad y relámpago para ganar tiempo. Cae al piso y los ancianos mencionan que al fin murió. Una vez desaparece el polvo se dan cuenta que no hay nada. No muy lejos el sistema anuncia que sorprendió al anciano de las sombras y al señor sagrado celestial por lo que recibe una píldora de regeneración. Este menciona que es genial y menciona que definitivamente se vengará. Utiliza su última carta de velocidad y relámpago para aparecer en otra parte. Poco después vemos al prota siendo seguido y los emperadores lo alaban por su resistencia, empiezan a atacarlo y el prota menciona que no caerá sin luchar, activa su poder de la fe y ataca a uno de los emperadores. Este lo resiste pero vemos que el otro emperador se dispone a matar al prota. Este piensa que acabó pero la ave lo bota y recibe el ataque en su lugar. El prota no puede creerlo y el emperador menciona que tiene una buena bestia ya que se sacrificó por su amo. El prota menciona que los hará pagar y los matará. Los otros se burlan de él pero en eso aparece una imagen de la emperatriz. Los emperadores mencionan que no debe estar lejos y que mejor deberían de matarlo. Se sorprenden ya que no pueden moverse y resulta que llegó la madre reina. Esta pregunta cómo pueden 2 emperadores divinos atacar a un discípulo del reino comunicación espiritual. Los emperadores se asustan y mencionan que no es bueno. Vemos que llega la emperatriz y el prota le cuenta que la ave murió tratando de protegerlo. La emperatriz menciona que los matará pero es detenida por el prota el cual menciona que los matará personalmente. Gracias por quedarte hasta el final y apóyame suscribiéndote para traer más videos.